Hoy vamos a continuar con nosotros iniciamos hicimos un recorrido, porque lo que estamos haciendo es un recorrido por el plan, ¿no? Nosotros no estamos entrando en profundidad porque realmente pues este módulo es biofísico, pero como me pidieron que les diera la metodología para elaborar el plan de ordenamiento territorial, pues entonces vamos a ir tocando todos los momentos y nosotros quedamos en el diagnóstico y vamos a iniciar el componente que se refiere a la dinámica y la estructura socioeconómica de un territorio, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que recordar recuerda que nosotros empezamos entendiendo que era un territorio, que es el resultado del entretejer de las relaciones entre los actores que están en ese territorio. Y ese entretejer, esa configuración espacial que nosotros vemos, es el resultado de cómo nosotros nos organizamos, cómo nosotros nos relacionamos, cómo nosotros nos apoderamos de los espacios y de ese territorio. Y cómo eso está movido por muchos intereses particulares, y en esas relaciones nosotros vamos generando riesgos sobre ese territorio porque nos metemos en zonas que existen amenazas naturales. Entonces, este territorio está compuesto por 3 subsistemas. Analizándolo como sistema, ese territorio está compuesto por 3 subsistemas. Decíamos, el sistema biofísico, que está vinculado al territorio como el que nos da los recursos naturales para satisfacer las necesidades, como soporte, que es el que nos permite ubicar nuestras edificaciones y nuestras actividades económicas y sociales, y como receptor de efluentes. Es el receptor de efluentes de todas esas desechos que nosotros generamos y que van a los suelos, a las aguas y al aire, y nosotros contaminamos. Entonces esa fue la primera parte que nosotros analizamos y proponíamos hacer un análisis del entorno biofísico, el medio biofísico, mediante un enfoque que se llama el enfoque funcional, donde se asume que la funcionalidad de recursos naturales, la funcionalidad de soporte y la funcionalidad de receptor de efluentes. Cuando nosotros analizamos cada componente físico-natural desde estas 3 perspectivas, nosotros estamos dando una respuesta, estamos identificando todos esos aspectos que son de interés para la ocupación y uso de esos recursos que se ofertan desde el entorno biofísico, ¿no? Entonces, nosotros terminamos todo ese recorrido y quedamos en que íbamos a abordar hoy la dinámica y estructura socioeconómica. Vamos a ver si podemos llegar a la prognosia, a la elaboración de la prognosia. Entonces tenemos el diagnóstico de la dinámica y la estructura socioeconómica, lo que nos lleva es a identificar cuáles son las características relevantes, cuáles son los requerimientos, cuáles son las fortalezas y debilidades que necesitan las personas que viven en ese territorio, cuáles son esos usos y cuáles son esas actividades clave que se están desarrollando sobre ese territorio. Los territorios tienen vida propia, los territorios tienen identidad y los territorios tienen arraigo. No todos los territorios son iguales, los territorios no son iguales, son únicos y singulares. Por tanto, las características que nosotros analizamos son diferentes en todos los territorios. Y hay que partir de ese principio, o sea, no tratar de que este territorio yo lo interpreto igual que el otro territorio. No es lo mismo un territorio en la zona del litoral que una zona de montaña o una zona de selva. Entonces, en la dinámica y estructura socioeconómica, siguiendo los componentes que establece Planifica Ecuador, lo primero que nosotros tenemos que estudiar es el análisis del componente sociocultural, ¿no? El componente sociocultural se refiere al análisis de la población. ¿Cuánta gente vive en ese territorio? ¿Dónde se ubica ese territorio? ¿Se acuerdan que yo les decía que cuando nosotros analizamos territorios, lo hacemos de manera diferencial? Nosotros nunca hacemos un análisis
que sea puntual y decimos, no, porque el cantón tiene 5.000 habitantes, y esos 5.000 habitantes están distribuidos de tal manera. Y entonces decimos cuánta población tiene una parroquia, cuánto tiene la otra y cada una de ellas. ¿Por qué? Porque la población no se distribuye de manera uniforme. No existe la misma cantidad de población en cada uno de los espacios del territorio, sino que ella se presenta de manera diferenciada, ¿no? Esa población tiene una estructura geográfica y una estructura demográfica, o sea que existe. Tenemos allí una información de cuál es la estructura por edad y sexo, dónde está ubicado geográficamente, cuál es la distribución espacial de ese territorio. Tenemos cuál es el nivel educativo que tiene esa población y cuál es el nivel de atención de salud, que son dos elementos fundamentales para satisfacer las necesidades de la población. Y por otra parte, tenemos la pobreza y el análisis del patrimonio cultural. Entonces, para analizar estas variables, que es la sociocultural, pues existe una serie de indicadores. ¿Te acuerdas que nosotros decíamos que operacionalizábamos? Decíamos, la componente la analizamos a través de unas variables o características que cambian en el tiempo y el espacio, y esas características las analizamos a través de unos indicadores. Y en el documento nosotros siempre tenemos que tener datos, y esos datos deben ser lo más actualizados que nosotros podamos, ¿no? De manera que lo que nosotros estemos reflejando allí sea sea consistente y coherente, ¿no? Ay, perdón, me fue. Ok. La densidad, una manera de ver la distribución de la población es a través del índice de densidad poblacional. El índice de densidad de población nos permite ver cómo la población se distribuye a través de ese espacio. Podemos hacer análisis, también identificar toda la población que se concentra en las áreas urbanas y la población que se concentra en las áreas rurales. O sea, debemos identificar cuál es la gente que está en los campos y cuál está en las zonas urbanas. La población, nosotros siempre que hacemos planificación territorial estamos visualizando el futuro. Es decir, que nosotros no analizamos para hoy, nosotros partimos del hoy para generar cambios para el futuro. Entonces, si hoy tengo 5.000, ¿cuántas personas seremos en el 2025, en el 2030 o en el 2050? Eso depende de la proyección que hagamos. Generalmente estamos haciendo para 4 o 5 años, se hacen los PDOT y los PUC para 10, 12 años, ¿no? Entonces, ahí debemos proyectar la población en el sentido de que los equipamientos que nosotros vamos a incorporar a ese territorio y los equipamientos y los servicios va en función de la población que se estima para ese territorio en el futuro, ¿ok? Entonces, nosotros analizando la población, nosotros podemos ver las tendencias. Si es una tendencia ascendente, pero si ese territorio tiene movimientos migratorios, podemos conseguir una tendencia descendente o podemos conseguir una tendencia constante. Nosotros cuando hacemos análisis territorial, necesitamos identificar cómo es el comportamiento de la variable, cómo es la tendencia de esa variable, tomando en cuenta valores del pasado, del presente y de la proyección que hacemos a futuro. A futuro, ¿no? Bueno, los centros de salud, la capacidad que tienen esos centros de salud, los centros de educación, la calidad, la distribución y la cobertura que tiene cada uno de esos centros, ¿ok? Y los déficits que presenta cada uno de estos servicios. Siempre nosotros hacemos análisis territorial con una noción de propósito y no los usos. Vamos a definir unos usos del territorio, la localización de las actividades económicas, el emplazamiento de los centros urbanos
y de los asentamientos, los equipamientos que debe tener esos territorios y el manejo de los recursos naturales que nosotros le debemos dar a ese territorio, ¿no? Entonces, ¿qué es lo importante aquí en el componente sociocultural? Es dónde está la población, cómo se distribuye la población, cuál es la estructura geográfica y demográfica de esa población, cuál es el nivel educativo que tiene esa población y el nivel de cobertura de salud, cuáles son los niveles de pobreza por necesidades insatisfechas, que generalmente nos dan valores muy elevados y que es una problemática que es prioritaria para atender en todos los cantones cuando se analiza. ¿Cuál es el patrimonio cultural que tiene y la identidad y el arraigo que tiene la población con su territorio? ¿Ok? Entonces, cuando nosotros podemos encontrar territorios donde el movimiento de la población, por ejemplo, predominan, hay movimientos migratorios y se produce como un fraccionamiento en esa estructura de la población. Y esos movimientos migratorios pues están vinculados a una serie de eventos que se van dando dentro de los territorios y que se convierten en atractores o expulsores de población. Entonces los movimientos migratorios son muy importantes considerarlos en el análisis de la demografía de la población, porque si yo convierto un territorio, voy a decir algo extremo, que es rico en producción petrolera, y esa producción petrolera le va muy bien, miles de personas se van a movilizar a ese centro que va a ser generador de empleo y de ingresos. Pero si vienen unas políticas de mejorar la agricultura en las áreas rurales y vienen incentivos económicos, inserción de equipamientos, etcétera, el movimiento de la población va a ser a esos espacios donde se va concentrando los incentivos económicos o las políticas que reactivan los territorios. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que los territorios tienen recursos que están ahí inactivos y que si nosotros le metemos las condiciones que necesitan, ellos los vamos a convertir en unos recursos activos que van a ser dinamizadores de los territorios y que van a generar producción y riqueza para conectarse con unas redes de comercialización, ya sean regionales, nacionales o internacionales, siempre buscando cómo generar una producción sostenible que se conecte con la comercialización internacional, que es el enfoque del desarrollo local. ¿Okay? Entonces tenemos distribución de la población. No toda la población está ubicada de manera similar a lo largo de ese territorio. La densidad de población es un índice que nos permite ver la variación de cómo la población se está concentrando en ciertos espacios y cómo disminuye hacia otros espacios. Entonces, los equipamientos y los servicios que vamos a requerir aquí no son los mismos que vamos a requerir en este territorio. Entonces, tenemos que tener en cuenta siempre el análisis espacial, las diferencias espaciales que se dan en las variables que estamos analizando. Puede ser que yo tenga aquí concentrada la educación y que todos estos espacios estén desprovistos de centros educativos. Entonces yo necesito generar políticas que me dinamicen los territorios y den los servicios a los territorios que están desprovistos, ¿no? También cuando nosotros hacemos el análisis de la educación y de la salud, lo importante que nosotros tenemos que generar allí es el déficit. Siempre que analicemos equipamientos y servicios, tenemos que calcular el déficit. Los déficits de los equipamientos y de los servicios lo hacemos a partir de los metros cuadrados que se tienen para centros educativos, para centros de salud, etcétera. Existen unas normas, ya sean internacionales o nacionales. En Ecuador existe una normativa de equipamiento y esa normativa nos dice el metraje mínimo que debe existir por cierta cantidad de población. Y también si es en educativo lo hacen por estratos por la estructura de edad. Entonces, lo importante es que nosotros identifiquemos
los déficits de esos servicios para que poderle decir al alcalde, mira, tenemos un déficit de tantas escuelas en tal sitio, porque es un análisis espacial. Entonces tenemos que decir en dónde, cuánto, dónde y cuánto necesitamos para cubrir esa deficiencia. Entonces, el análisis territorial de los equipamientos de salud y educación. Igualmente para, bueno, este no iría aquí de recreación, ¿ok? Los índices de pobreza por necesidades insatisfechas. Entonces, nosotros, estos son índices importantísimos. En pobreza, cuando nosotros superamos el 80% de pobreza, pues llama la atención, ¿no? Quiere decir que casi el 100% de la población se encuentra en condiciones y no cubre sus necesidades básicas. Y cuando nosotros vemos esto en los territorios, por ejemplo, niveles de escolaridad tan bajitas como que la gente en promedio estudia solo la primaria, vamos a decir, la básica, y que los niveles de analfabetismo alcanzan 6, 7, 8%, esos son niveles altísimos, altísimos. Nosotros hemos estudiado algunos territorios donde hemos llegado a un analfabetismo del 21%. Eso prácticamente son políticas de emergencia para poner a andar esos territorios. ¿Por qué? Porque los territorios se dinamizan a partir de la capacitación de su gente. Si la gente no se le capacita, si la gente no se educa, si la gente no se le forma en ciertos oficios, esos territorios, poderlos dinamizar va a ser muy difícil porque necesitamos preparar a la gente para que asuma los retos del desarrollo, ¿no? Ok, luego tenemos, una vez que nosotros ya sabemos dónde está la población, ¿ok? Si tienen alguna pregunta, ustedes me interrumpen. Ya nosotros tenemos la población y la distribución de esa población en el territorio, y esa población, su arraigo, su identidad, su patrimonio, porque acuérdense que nosotros estamos bajo un enfoque del desarrollo local. Es una organización de los territorios de abajo hacia arriba, a partir de nuestras capacidades, de nuestras telecomunicaciones, de nuestro sistema de infraestructuras en red, de nuestras potencialidades endógenas. Entonces, nosotros necesitamos hacer un análisis del sistema de asentamientos humanos. El sistema de asentamientos humanos, si ustedes se acuerdan, nosotros comenzamos analizando el concepto de territorio, donde decíamos que los territorios hoy en día se asumen, son funcionales, es decir, que los territorios están conformados por la generación o se dinamizan o se definen a partir de los flujos que se generan entre los diferentes núcleos estructurantes. Y esos núcleos estructurantes son las áreas urbanas y centros menores, que tienen una ubicación geográfica, que tienen un tamaño de población y que tienen una funcionalidad que se la otorga a partir de los servicios y los equipamientos con que cuenta cada centro urbano. Entonces, como nosotros decimos que un cantón es una región que está conformada por unos núcleos estructurantes, unos núcleos que organizan esos territorios, organizan el centro urbano y cubre las necesidades de sus áreas de influencia, nosotros necesitamos saber cuáles son esos centros urbanos, cuáles son esos centros menores que nosotros podemos organizar y estructurar. Entonces, tenemos que los centros urbanos son núcleos o focos que organizan un área alrededor de ellos, ¿ok? Esos centros urbanos, entonces nosotros los estudiamos por cuánta gente vive en cada centro urbano de estos. ¿Cuáles son los equipamientos de manera rápida que están sosteniendo la funcionalidad de cada uno de estos centros, ¿no? ¿Cuál es la jerarquía por tamaño y cuál es la jerarquía por funciones que se establece en este sistema de asentamiento? Y es así como nosotros, cada centro urbano, los principales y los centros menores también, pero en este caso lo hacemos a partir de la cabecera cantonal. ¿Cuál es el área de influencia que tiene este centro urbano? Ajá, dime.
A ver, Doctora, una consulta. Verá, yo estaba realizando el diagnóstico externo del cantón y realmente ahorita que veo este cuadro de jerarquización de asentamientos, si bien coincido en algunos, por ejemplo, Cuenca yo no lo ubicaba como a nivel regional. Entonces, mi consulta es, ¿de dónde sale esta tabla para la jerarquización de los asentamientos? entonces yo lo tomé de la propuesta de la zona 7, de la zona y de los planes nacionales de desarrollo que le dan una jerarquía a los nodos, que Ah, ya, son estructurantes. Si quiere allí los puede consultar, ¿no? chévere, gracias. Pero Cuenca, si no me equivoco, Cuenca y Guayaquil son de nivel 1, ¿no? Son de nivel. Exacto, por eso me llamaba la atención, pero yo lo reviso, doctora, en todo. Que aquí dice, no, pero ¿qué dice? Que es de 2. Ah, sí. Sí, a mí me llamó la atención que era 2, Cuenca y Loja. Lo ponían, pero Cuenca a mí me parece que es 1, ¿ok? Sí, a mí me llamó la atención también cuando yo lo leí. Yo siempre Ya. lo asumía como 1. Pero aquí lo importante, independiente de ese cuadro, ¿no? Lo que quiero resaltar es que ella, según su jerarquía funcional, ellos cumplen ciertas funciones y tienen un área de cobertura. Esa área de cobertura puede ser fuerte, de transición y débil. Un área de influencia fuerte que generalmente hay diferentes índices. Estos índices yo los saqué de Pujada y Font, que son dos ordenadores territoriales de España, ¿no? Entonces ellos establecen como límite en 35 minutos, un desplazamiento de 35 minutos, más o menos serían 35 kilómetros si vas a una velocidad, en este caso son carreteras de tierra, entonces baja el desplazamiento, ¿no? Pero igualmente yo puse hasta 35 kilómetros, cuál era la cobertura que tenía este núcleo. El segundo es hasta los 90, y ese es de transición. Y luego estarían los que están más allá, que sería de un área de influencia débil. ¿Qué quiere decir? Que estos espacios de territorio que están aquí más alejados de esta cabecera cantonal y conociendo la conectividad que hay aquí, que es muy débil, son espacios que están como prácticamente desprovistos de todos los equipamientos y servicios que necesitan para la satisfacción de sus necesidades y de las infraestructuras en red para dinamizar estos territorios, estos del sur. ¿Ok? ¿Sí? O sea, ¿cuál es la idea? Aquí, ¿qué es la importancia? ¿Dónde están los centros urbanos? ¿Cuál es su jerarquía? ¿Lo podemos hacer por la población o lo podemos hacer por la funcionalidad, por los equipamientos? O sea, ¿cuál es el papel que ellos cumplen dentro de la organización de este territorio? Y luego establecer cuál es el área de influencia de los principales centros o asentamientos humanos que hay en ese territorio, para encontrar todos aquellos espacios que no están siendo cubiertos y que presentan una condición desfavorable o una condición de debilidad para la dinámica y ocupación de ese territorio. ¿Ok? Paso para la siguiente. Luego tenemos... Voy a hacer una consulta ahí, si me permite, María Gabriela. Sí, dime. A veces utilizar esa metodología de poner el compás y decir esta va a ser la zona de influencia 1, influencia 2, etc. En Ecuador a veces eso no funciona. Hay que poner un poco más de atención en eso, porque nosotros tenemos, digamos, ya una organización territorial determinada. Y a veces poner el compás no hace bien, porque en un proyecto cuando se hizo Pañacocha, por ejemplo, yo participé en ese proyecto de Pañacocha porque trabajaba en las Assemplares, lo que se hizo es justamente hacer ese tipo de visión, ¿no? Poner el compás y decir, esta es la zona de influencia 1, para ver hasta dónde va a llegar la influencia de ese proyecto de Pañacocha instalado en el territorio. Cuando se comenzó a trabajar ya en territorio, se generó un problema bastante grave, porque por decir que el compás no llegaba sino hasta una orilla del río.
y al otro lado del río, de la orilla del río, estaban otras comunidades asentadas. Cuando se comenzó a trabajar, se trabajó con las comunidades que estaban allí del río para adentro, como quien dice, ¿no? Dentro del interior de ese círculo. Cuando comenzamos a desarrollar el proyecto, comenzó a desarrollarse, las comunidades que estaban un poco fuera de la zona de influencia 1 comenzaron a trasladarse porque se daban cuenta de que las comunidades donde se las había considerado como zona de influencia iban a tener mejor atención. Y ya no tenías después 20 familias asentadas en esa comunidad que estaba en la zona de influencia 1, sino que después de un tiempo ya tenías a 60 familias y en las otras 80 familias que cuando eran de inicio 40. Entonces, esos esquemas hay que tenerles mucho ojo. Hay que plantear Lo que mejor la pasa es, función lo del que, territorio, ¿no? claro, lo que pasa es que este método a ti te deja decir, mira, este centro urbano debe organizar este territorio, ¿verdad? Debería estarlo organizando. Pero ¿cuál es la realidad de los territorios nuestros? Que no, son unos territorios que tienen una interconexión, una integración territorial muy débil, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos esa conexión e integración, que era el ejemplo que yo les daba de Chaguarpamba, que la cabecera cantonal es Chaguarpamba, pero Chaguarpamba escasamente, aquí lo tengo, tiene una carreterita que se conecta, no con Chaguarpamba, sino se conecta hacia Portobelo. Ajá, me corrigen si me equivoco. Y igual nos pasaba con Santa Rufina, que hace una vinculación con Balsa, pero la vinculación con Chaguarpama suele ser muy débil. Entonces, cuando tú te metes a analizar el territorio en fondo, tú te das cuenta de que esa conexión e integración territorial no se da por una red vial muy deficitaria. Una red generalmente de vías lastradas que en la mitad del año son intransitables. Luego está la falta de, por ejemplo, de infraestructuras como puentes que permiten la conexión. Entonces las personas tienden a ir a buscar el enlace con las ciudades que están fuera del cantón y no, entonces los cantones no están funcionando como unidades territoriales funcionales, sino que son completamente desarticuladas. Entonces, para la gestión de ese territorio es muy difícil llevarla adelante. Pero el área de influencia de esa ciudad debería existir hasta allí. Ahora, otra cosa es que, y ahí es donde viene el análisis integrado y coherente, que es que yo ya sé, oye, mi área de influencia de esta ciudad debe ser hasta aquí, pero resulta que yo para llegar aquí no tengo vías. ¿Cómo le llevo yo la infraestructura, los servicios y los equipamientos que requiere esta población? Entonces ahí entra la gestión del municipio y las propuestas de gestión. ¿Qué quiere decir? Que en el proyecto que ustedes plantearon, que dijeron que hasta aquí debería llegar la influencia, debieron haber tomado que en la integración territorial y conexión faltaba un puente que permitiera la fluidez de los bienes, de las personas y de los servicios en ese territorio. Entonces ahí ese análisis preliminar del área de influencia que debería tener, pues se debilita por esta condición que tengo aquí, pero yo cuando uno esto con esto, yo ya sé que debo implementar una propuesta de mejora de conexión e integración territorial para que los servicios de tal ciudad puedan llegar hasta ese espacio. ¿Okay? ¿Qué es lo que quiero decir? Que los territorios nuestros en Latinoamérica tienen muchas dificultades y en 4 años, 5 años, un gerente, un gestor, como son los alcaldes y su equipo, y los presupuestos con los que cuentan, los requerimientos de infraestructura en red son inmensos. Entonces tú cuando le dice al alcalde, oye, pero tenemos que mejorar, oye, en el periodo a lo mejor no podemos resolver ese problema. ¿Sí lo ves lo que quiero decir? O sea que yo estoy planteando, a lo mejor yo podría hacer un análisis mucho más detallado y decir, no, pero actualmente la influencia llega hasta la orilla del río porque no tengo el puente. Pero si yo pongo el puente, este equipamiento que tengo aquí podría suplir hasta tal sitio. ¿Ok? Sí me estoy dando a entender.
Sí, para mí está claro. ¿Sí? Sí, doctor. O sea, ¿cómo te digo? Por eso es la importancia de los análisis integrados de las diferentes componentes. No van aisladas. El sistema de asentamiento está vinculado. Las ciudades no van a generar flujos de bienes, de personas y de servicios si no tenemos buena red de vías. Y el problema que encontramos dentro de los cantones es que es una cabecera cantonal conectada con otras cabeceras cantonales, pero internamente la conexión es muy débil. Y esa debilidad está llevando al fraccionamiento del cantón. Entonces el cantón termina estableciendo intercambio de bienes, de personas y de servicios con otro cantón, las cabeceras parroquiales rurales. Y entonces establecen unas organizaciones territoriales muy distintas a las que implementó el gobierno. Entonces eso crea como una disfuncionalidad territorial. Yo lo veo desde allí, o sea, si yo no tengo vías, ese territorio, ese sistema de asentamiento no funciona. Si yo no tengo una buena red vial, si yo no tengo buenas telecomunicaciones, es un territorio incomunicado. Si ese territorio no tiene energía, ese territorio no puede producir energía eléctrica. Y si ese territorio no tiene buenos sistemas de transporte, no existe movilidad de personas, de bienes y de servicios. La movilidad de los bienes, de personas y de servicios son generadoras de empleo y de ingreso. Si la gente tiene empleo e ingreso, esas personas pueden satisfacer las necesidades. Y ese es el principio del desarrollo local. Y por eso es la importancia de que los gestores, tanto regionales como locales, pongan énfasis en mejorar un problema tan grave que existe, que es la conectividad territorial. Si no hay buenas vías, no hay buena dinámica territorial. De nada sirve unos sistemas, y entonces ahí vuelvo yo a eso que yo hago énfasis, que en la guía de Planifica Ecuador coloca la economía de primero. Pero la economía no funciona si no tiene unos centros que dinamicen esa economía, que la comercialicen. Si no tiene unas buenas vías, si no tiene telecomunicaciones y no tiene energía y si no tiene transporte, esa producción de esos territorios se debilita. Entonces, por eso yo digo, la economía tiene que venir después que yo sepa cuál es la gente que tengo, qué capacitación tiene, cuáles son los equipamientos, cómo están las vías por donde vamos a sacar la producción, cómo están los servicios. Esa gente está saludable, esa gente está capacitada para cumplir el papel. Entonces, después que yo ya tengo eso, me meto en la economía y ahora sí digo, tengo tanta población económica más activa que está preparada para desarrollar el turismo, o para desarrollar la agricultura, o para desarrollar la minería, o para desarrollar servicios, lo que sea. Pero yo necesito, para hacer eso, necesito equipamiento, necesito vías, transporte, telecomunicaciones y energía, que son las que me van a permitir generar flujo. Flujo en los territorios que tienen mayor flujo, movimiento, están generando dinámicas territoriales, y esas dinámicas territoriales están generando bienestar territorial. Y eso es lo importante en el análisis de estos componentes. No es solamente decir, hay una vía de 2 canales lastrada que tiene una longitud de tanto. No, ¿qué tan funcional es esa vía? ¿Cuánta gente puede pasar por allí? ¿En qué épocas del año? ¿O pueden transitar todo el año? ¿Pueden sacar su producción? No la pueden sacar. En caso de que se enferman, puede ir a los centros de salud. A lo mejor hay centros de salud y la gente ni puede llegar a los centros de salud por esas vías porque están con movimientos en masa, con derrumbes, anegadas, porque no hay un transporte que traslade a la gente. Entonces es como no tener nada. ¿Ok? Entonces por eso es la conexión. Si yo digo que este centro urbano tiene un área de influencia fuerte que puede llegar hasta aquí, esa área de influencia, para que sea efectiva, yo necesito que allí tengamos una red vial de transporte, de energía y de telecomunicaciones óptima, que permita la movilidad de las personas. Si eso es débil,
cualquier proyecto que se vaya a desarrollar ahí tiene esa gran debilidad para ser exitoso. Antes de meter muchos equipamientos y servicios, para mí hay que mejorar la conectividad. Si yo tengo conectividad, yo puedo poner a mucha gente a moverse, a producir, a generar, a hacer atractivo ese territorio, ¿no? ¿Ok? Sigo aquí. Bueno, esto viene complementado, entonces los centros urbanos pues están vinculados a una serie de equipamientos. Los equipamientos nos permiten darle funcionalidad a esos territorios. Esas funciones pues son diversas, unas funciones comerciales, administrativas, de servicios, bancarias, etcétera. Entonces, la suma de estas funciones pues le da cierta jerarquía a esos centros urbanos. Y eso nos permite generar una complementariedad entre los diferentes. Si yo en este coloqué un equipamiento, vamos a decir, yo les daba el ejemplo de un estadio que puede, donde puede venir gente de todos los centros urbanos, pero en el otro puedo meter las canchas y otros equipamientos recreativos que tienen menor envergadura, pero que se complementan. Entonces las ciudades entre ellas tienen que complementarse. O sea que las ciudades son competitivas, complementarias e innovadoras. Hay unas ciudades que concentran ciertos equipamientos, hay otras que tienen otros equipamientos y servicios. Ambas se pueden complementar. Entonces, un ejemplo, si una ciudad es turística, Loja es turística y tiene cierta infraestructura de hotelería, de servicios y de restaurantes. Y tenemos Catamayo que tiene un aeropuerto. Entonces, Catamayo es la puerta de entrada de turistas de nivel nacional e internacional que pueden venir por un buen sistema de transporte y una vía adecuada hasta Loja. Y en Loja existe el alojamiento para esos turistas y la organización para el desarrollo de sus actividades. Entonces, tú tienes dos ciudades que se complementan y que están dentro del mismo cantón. Entonces, son complementarias. Y estas dos ciudades, cuando ellos unen sus funciones, van a generar dinámicas territoriales que se expresan en flujos de personas, de bienes y de servicios. Donde hay flujos de personas, de bienes y servicios, la gente corre a poner un negocio, a poner una bodega, a vender un refresco, a vender agua, a vender las humitas, las chimbolitos, a vender todos estos gastronomía que es de la zona, la identidad, vender sus artesanías, y se empieza a generar unas dinámicas en torno a esos flujos, porque hay personas pasando. Y eso lo vemos, y yo siempre lo digo, cuando yo me monto en un autobús público, en un autobús público, no privado, autobuses de transporte, que van de Guayaquil a Machala a Loja, ahí se monta una persona que le va a vender chocolate o la patica dental o el cepillito. Y esa persona está viviendo de los flujos de personas que andan dentro de un transporte. Él vende y gana en ese espacio. Claro que es una economía a nuestro estilo, de desorden, como de sobrevivencia, ¿no? Pero lo que quiero que entienda es cómo está vinculado a los flujos de personas, de bienes y de servicios. Y para generarlo necesito vías, necesito transporte, necesito vías, transporte, energía y necesito telecomunicaciones. Ahorita el coronavirus, coronavirus 19 nos encerró, pero las tecnologías nos conectan. Y ese es el mejor ejemplo. Una barrera de aislamiento está rota por una tecnología que conecta los territorios. Si todos los territorios tuvieran buenas telecomunicaciones y hubiese una accesibilidad de todo el mundo, todos los niños estuvieran estudiando, hasta los de allá de Nangarixa y Paquilla y a los que están más alejados todavía. Estuvieran conectados recibiendo sus clases.
si ese territorio hubiese hecho una inversión en telecomunicaciones. O sea que, pero son infraestructuras que no sé si para nuestros países son muy caras o muy difíciles de implementar, o es que no existen las políticas efectivas, o no se orientan los recursos a donde tienen que ir, que esa es otra cosa, ¿no? Entonces, cuando nosotros ordenamos territorio, tenemos que estar visualizando en cómo dinamizar ese territorio. Entonces, tengo esta gente, está ubicada aquí, 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 tengo estos centros urbanos. Estos centros urbanos pueden suplir calidad de vida a tal área, pero para suplir esa área yo necesito mejorarles las vías para que vayan, necesito meterles transporte, necesito meter telecomunicaciones y energía. ¿Ok? No sé si me estoy dando a entender en lo que es el énfasis de eso. No es tanto inventariar, sino interpretar esa dinámica territorial. Una vez que yo sé dónde está la gente, cómo está la gente, cuál es su capacidad, capacitación, su formación, son agricultores con experiencia, lo que necesitamos es crearles unas cadenas de valor de sus productos y conectarlos a esos territorios. Entonces, vienen de los sistemas económicos, porque la economía se sustenta en todo esto. Si yo tengo una economía de agricultura, como pasa en Chaguarpama, entonces la agricultura se convierte en subsistencia, porque no tienen cómo sacar la producción, porque no tienen cómo movilizar sus productos a los mercados, ¿ok? Entonces, si yo no tengo cómo sacar los productos, entonces viene el que sí tiene el carro, el que sí tiene, y viene a mi territorio y me compra y me paga muy mal mi producto, porque él está haciendo el esfuerzo de llegar hasta allí, entonces se aprovecha, y los que están produciendo, pues termina pagando lo mínimo en esa cadena de producción. Entonces se produce toda una economía que se sustenta en el sistema de asentamiento, se sustenta en la distribución de la población, en los equipamientos y en las infraestructuras en red. Y estas infraestructuras en red son las que me van a permitir llegar a los mercados locales, regionales y nacionales, y si es posible, internacionales. El ejemplo que yo les daba de las flores que se producen en Ecuador, unas flores que son de altas estándares y que se exportan. Y esas flores o el camarón van a Europa, van a Holanda, van a España. Y entonces allí se está generando un flujo y una dinámica donde pequeños agricultores y pequeños productores de camarones se están beneficiando de una cadena de producción internacional. Y ahorita con el COVID se trancó ese intercambio, entonces toda esa producción está viniendo hacia la sierra, ¿ok? Están llegando camarones hacia la sierra, que poco a poco se irá reactivando, pero entonces ese eje se ha creado y se ha ido consolidando. No sé si me doy a entender. Vamos a ver qué piensan ustedes. Ajá. Creo que en los temas poblacionales también nos hace falta entender el tema de la composición étnica, porque eso también determina formas relacionales desde la cultura, ¿no es cierto? Primera cosa. Recuerda que también la COTAD te permite generar circunscripciones especiales en función de la identificación étnica, ¿no es cierto? La identificación de la nacionalidad, sobre todo. Ecuador tiene 14 nacionalidades y 7 pueblos. Entonces eso determina también formas relacionales desde la cultura importantes, que después también en la parte económica también van determinando condiciones. O sea, si nosotros analizamos Otavalo, si nosotros analizamos las formas en que se comercian en otros espacios del país, que se determinan desde la onda de la nacionalidad, es importante, es claro. Entonces, eso claro, nomás en poblacional. Pero esos flujos no lo frenan. Cuando aparece la oportunidad, la gente se mueve independiente de la etnia. O sea, por ejemplo, te doy un ejemplo. Nada más. Un ejemplo. En Venezuela los otavalos llegaron, y los otavalos en la época de bonanza de Venezuela, en la década de 70 y 80, ellos llegaron allá y ellos implantaron en Venezuela la industria textilera.
y la producción de dulces. Y ellos se empoderaron de ese espacio en un territorio internacional, porque se creó el flujo de una bonanza petrolera con un país con unos equipamientos e infraestructuras de primera, porque era es el país más rico de Latinoamérica, a pesar de las condiciones que tiene ahorita, y que se creó una infraestructura en la década de los 50 que se basó en que el 50% del presupuesto de Venezuela se dedicaba a hacer carreteras y equipamientos para apuntalar la economía. Y en ese proceso llevó al movimiento de mucha gente del mundo entero hacia Venezuela, y entre eso estaban los otavalos. Y los otavalos, con apoyo de políticas nacionales, se consolidaron en la industria textilera. Y entonces, esa dinámica, esa identidad, ese arraigo, esos saberes, se proyectaron internacionalmente. Y eso fue ¿hace cuánto? En las 70, 80, y ahorita un hijo mío se graduó de médico, y una de sus compañeritas es de descendencia otavala. Y esa muchachita viajó toda la familia de aquí, fueron al grado de ellos allá. Entonces, para que veas cómo es la conexión de los territorios y las dinámicas. Las políticas muchas veces se quedan, que era el ejemplo que yo les daba la otra vez, de Puno, que le mandaban que si tú frisas la casa, tú me pagas impuestos. Entonces nadie frisa la casa. En Holanda, si al frente de la casa, tú pagas impuestos por frente de la casa. Entonces, ¿cómo son todas las casas en Holanda? Hay casas de 1,5 metros de frente y son largas para atrás. ¿Por qué? Porque la gente busca el satisfacer sus necesidades, o sea, las dinámicas. Yo creo que una política de etnias, si existe una dinámica territorial que les va a satisfacer las necesidades, la gente se organiza para dinamizar sus territorios y para insertarse en esas dinámicas territoriales. Eso pasa por encima de una dinámica. O sea, si tú pones un complejo económico, así como ustedes quieren hacer un polo de desarrollo, ustedes van a hacer un centro de atracción de población. Si ese es polo de desarrollo económico que quieren poner, se activa y se vuelve en un centro de economía, producción, el movimiento migratorio, esos espacios va a ser mucho mayor que el que puede existir hoy en día. A pesar de las normas que aquí nadie puede venir, esto es nuestro, ahí van a entrar. Y ahí están los barrios, las áreas de crecimiento espontáneo en Caracas que superan los 500.000, 1 millón de personas viviendo en situaciones de pobreza, de crecimiento anárquico, con unos estilos de vida que se han creado y que la gente ya tiene unas dinámicas de economías populares y todo, impenetrables, porque el gobierno no tuvo capacidad de frenar los movimientos migratorios. No sé qué piensan ustedes, a ver. ¿Sí me entienden lo que yo digo? O sea, yo creo que las ciudades no las creamos nosotros, las ciudades la crean las dinámicas. Los centros rurales que aparecen son centros rurales que tienen dinámicas propias. Si ustedes van a España, hay cantidades de pueblos muriendo, porque ya por ahí nadie pasa. Quedan los viejitos que ya no se van a ir para ningún lado porque ya no tienen nada que hacer en otro sitio. Pero esos pueblos poco a poco van pasando a ser pueblos fantasmas, porque perdieron en los flujos la vida de ese intercambio. Cuando abrieron la autopista por allá paralela, este pueblo quedó aislado y empezó a morir. ¿No? Dígame, Patricio. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo en eso, ¿no? Pero también hay que tomar, les voy a poner también ejemplos que conozco de la vida práctica, para que podamos también ir discutiendo enriqueciendo, digamos, esta parte que es importante. No sé si ustedes conocen
los centros Agua en la parte norte del Ecuador están asentados en la parte de Carchi y Esmeraldas, es decir, prácticamente en la frontera con Colombia. Muchos de ellos están también viviendo del lado colombiano, en lo que se conoce como Nariño, el departamento de Nariño. Ellos, por ejemplo, tienen una forma de entender su vida, y ellos lo que quieren es conservar su territorio, evitar la explotación de sus bosques, etc. Los centros aguas no son comunidades, porque la gente cree que en una comunidad, obviamente tenemos un sentido de que están ahí algunas familias asentadas y que de alguna manera se relacionan en el tema productivo, etcétera, y comercial. Los centros aguas no, tienen sus propias dinámicas, y eso es lo importante de entender en territorio lo que tú dices, es entender cuál es la dinámica de estos espacios y respetar esas dinámicas también para evitar también problemas. ¿Por qué? Porque los aguas, en ese espacio ellos lograron que el Estado ecuatoriano les reconozca esos sitios como zona de ellos, zona comunitaria, zona del centro agua, que son alrededor de unas 3.000 hectáreas, que están reconocidas para ellos. Sin embargo, ellos colindan, por ejemplo, con grupos étnicos como los chachis y los grupos afroecuatorianos asentados en Esmeraldas. Como son espacios ricos en bosques, los madereros trataron de penetrar. Ustedes saben que una mayor parte de la explotación maderera en Esmeraldas está dada por empresas grandes, ¿no? Los Durini, etc. Estos madereros comenzaron a explotar los espacios y también quisieron introducirse en los espacios de los compañeros agua. Como no podían hacerlo ellos de manera directa, utilizaron a los otros, es decir, a los afros. Los afros comienzan a internarse en los espacios de ellos, en los territorios de ellos, y a desalojarlos con violencia. Se generó una bronca y un conflicto bastante fuerte interétnico entre los afros, los chachis, que también estaban allí, y los aguas. Los intereses económicos que están representados arriba por los madereros, obviamente, aupaban eso. Decían, sí, sigan presionando y nosotros les ayudamos. Pues cuando los afroecuatorianos se apoderaron de algunos de esos territorios a la fuerza, entonces demandaron que se les reconozca que son propiedad de ellos. Cuando les reconocían que son propiedad de ellos, los vendían a los madereros a precio de gallina robada. ¿Te imaginas ese tema? Por eso es importante entender las dinámicas, entender cómo se van moviendo estos territorios, cómo también las expresiones, que en este caso son parte de su raíz, son parte de su cultura, también permiten una forma de relacional con el espacio. Y esa forma relacional hay que también conservarla. Claro. Si el Estado no entra ahí a mediar o entra a controlar, a generar normativa, eso se convierte en un conflicto bastante fuerte. Te estoy hablando de esto, fue en los años 2003, 2004, donde se ahondó esa problemática. De allí es que se comienzan también a regular, todavía no había estos temas de la COTAD, todavía no entendíamos bien el tema de planificación territorial, etcétera. En Ecuador ni teníamos estos instrumentos. Cuando ya se tienen estos instrumentos, ya ayudan a aplicar normativa en el territorio para conservar dinámicas que son parte de la cultura de la gente que se asienta en un espacio territorial. Por eso es importante, eso me iba, de entender también cómo se compone la población de un territorio, cuáles son su sentido cultural, cuáles son sus... número de cédula. Mira, perdón, sí. Buenas noches, se me fue, perdón. Sí, bueno, yo no tenía una pregunta nomás, doctora, ajá, y para disculpar que el exabrupto dejé el micrófono prendido. Y ajá. Tocayo, bienvenido, sí, bueno, ya me voy a cambiar de nombre también para que me puedan llamar, pero igual. Mi doctora, la pregunta era solamente con lo que estaba comentando usted acerca de si esto tiene que ver con lo que es la economía de escala que nosotros vimos, creo, el anterior módulo, y si es que esto, o sea, influye como esa economía de escala, lo que es la relación de la entrada y salida de producción, pero también se relaciona con lo que estaba mencionando acerca de lo que es la densidad de población que se puede dar por la migración. ¿La densidad de población se da antes o después? ¿O según el recurso que pueda haber o según la economía que se pueda dar? Okay. Esa era la pregunta más bien, doctor. Bueno, mira, de ese ejemplo que dabas ahorita, ese es un ejemplo bueno para entender los territorios. El territorio es el entretejer de relaciones, ¿ok? Y es una lucha de poder por apoderarse del territorio.
Entonces ahí tienes 3 etnias luchando por el territorio, por intereses particulares movidos por una extracción de madera. Y o sea que es igualitico, es una relación del hombre con la naturaleza, movido por un recurso, por un recurso. Y en esa lucha que establecen entre ellos, esa lucha, están buscando apoderarse del territorio. Y el apoderarse del territorio, ellos van a tener satisfecho un interés particular. ¿Ok? Y esa es la construcción de un territorio. Y por eso es que nacen todos estos instrumentos que vienen a regular esos territorios. ¿Okay? Entonces, no, la dinámica territorial se va a ir generando a partir cuando aparece un recurso, eso moviliza los territorios. Por eso cuando dicen, no, porque vamos a fundar una ciudad en tal sitio. Esa ciudad va a nacer y va a vivir mientras exista el recurso, pero cuando ese recurso no esté, esa gente se va a ir. Y esa ciudad no va a tener arraigo ni identidad, porque no tiene la historia ni la evolución de todo ese proceso de relaciones que se dieron y de apoderación de ese territorio, sino que fue impuesto. Con la economía a escala, bueno, eso es una dinámica económica. Lo ideal es que todo eso lo hubiesen estudiado después de que hubiesen manejado bien el concepto de territorio, porque la economía, después que se producen estas economías de escala, se producen los movimientos migratorios. La gente no va a moverse mientras no se vea el proceso, ¿no? Te voy a ver, ¿alguien tiene activado el micrófono? Cuando nosotros vamos a los territorios estos del Amazonas, donde existe, o en la Amazonas y creo que hacia Machala, por allá creo que también hay, ¿no? Yo no conozco bien, ¿no? Ah, sí, hacia toda esa zona de Zaruma, todas esas zonas y que tienen oro, extracción de oro, de minerales. Ese recurso moviliza y genera unos conflictos de usos territoriales inmensos entre un uso que es destructor del recurso natural en espacios que son por naturaleza protegidos. Y entonces para los alcaldes es dificilísimo la gestión de ese territorio, porque la gente salta toda norma. Si yo digo esto es protector y no se puede, pero yo tengo hambre y la fuente de empleo está en la minería, yo tengo que ir a la minería. Ahora, si yo creo un sistema de turismo que es mucho más rentable que la minería, yo me voy al turismo que es una actividad como más, porque en torno a la minería se generan toda una serie de, un estilo de vida de muchas cosas fuera de la norma y de la ley, ¿no? El turismo es más normado y organizado y garantiza más estabilidad y bienestar, ¿no? Entonces, la gente, así sea de las etnias o de donde sea, se moviliza a esa generación de riqueza. O sea, la economía es un punto importantísimo, pero esa economía se da y crece en la medida en que se apuntalan todos estos componentes que nosotros hemos analizado anteriormente. Por eso, comenzar analizando en un PDOT la economía, eso para mí no tiene sentido. O sea, el que empieza leyendo eso dice, bueno, ok, esto es bueno y qué, pero si yo no tengo vías, yo quiero aquí un polo de desarrollo, pero yo no tengo que crear las vías, si no existen. Yo no tengo un polo de desarrollo, pero yo necesito traer 3.000 trabajadores aquí y no tengo las viviendas. Hay que construir las viviendas donde voy a meter todos esos empleos. Estoy hablando en una escala muy grande, ¿no? A lo mejor el polo de desarrollo no va en ese sentido, pero que fuera un complejo industrial. Ese complejo industrial como un polo, una centralidad económica, eso va a generar movimiento de personas buscando empleo allí. Y si es un complejo industrial, puede albergar hasta 25.000 personas trabajando. Yo necesito hacer urbanizaciones que tengan la oferta de vivienda, que tengo que tener el empleo para esa gente y tiene que tener los equipamientos y los servicios que vaya a suplir eso. Y tengo que tener las vías para la movilización de toda esa producción que voy a generar en mi complejo industrial.
No es simplemente decir, este es mi complejo industrial. No, el complejo industrial necesita toda una serie de condiciones para poder desarrollarse. Entonces, vuelvo a los territorios, la norma puede regularlo, pero muchas veces la gente sobrepasa esa norma y conlleva a que se reajuste toda la dinámica territorial y la normativa. Una normativa muchas veces no se llega a cumplir porque se crea de una manera impositiva y sin tomar en cuenta eso que ustedes señalan allí. Esa lucha de poder por apoderarse de un territorio que le va a generar riqueza a 3 comunidades étnicas diferentes. Ese es un ejemplo de qué es un territorio y qué complicados son los territorios. O sea que los territorios, aunque digamos este libro es así, esos libros están llenos de incertidumbre. Esto que estamos viviendo nosotros, el COVID, nadie se lo esperaba en el mundo entero. Y nos vino a transformar la manera de organizarnos. Entonces los carros van a perder vigencia, las vías entonces perderán vigencia, aparecerán otros modos de comunicarnos, va a haber una estructuración de las empresas, desaparecerán todos aquellos comercios, universidades, centros educativos que no son competentes, va a haber una reorganización económica de grandes corporaciones con pequeñas corporaciones, va a haber el desarrollo de la tecnología, que es la que nos va a conectar ahora con más fuerza. A lo mejor vamos a pasar a una dinámica mucho más protectora de los recursos naturales, que va de dinámicas que impactan menos esos recursos. O sea, estamos llenos de incertidumbre y no sabemos hacia dónde van los territorios. Y el ordenamiento territorial se va a transformar, ¿no? ¿Cuáles son los empleos? Ya hablan que el 50% de los empleos tradicionales van a desaparecer y van a aparecer nuevos empleos que están todos vinculados a las nuevas tecnologías, a las telecomunicaciones, a la robótica, a todo ese sistema de la inteligencia virtual. Entonces es una transformación que, aunque nosotros vamos en la cola, los latinoamericanos, todos corremos detrás de esas teorías y de esas maneras de organizarse. Todos queremos estar metidos en ese sistema, aunque vamos años atrás tratando de meternos en esas dinámicas, ¿no? Entonces, todas esas observaciones que ustedes hacen, pues son muy válidas y es el día a día que viven, ¿no? Y que nos lleva a pensar y a interpretarnos. ¿Qué es lo importante? Entender ese territorio, el análisis espacial de esos territorios, esas dinámicas territoriales. No es hacer un inventario de datos y datos y datos, no, cada dato tiene una noción de propósito. Yo estudio las vías para conectar. Yo estudio la economía para generar empleo e ingreso, pero yo esa economía la necesito conectarla a los mercados. Yo puedo producir camarones, pero si no me crean las vías y las condiciones para llevar los camarones al puerto, se me dañan. Así de sencillo. Yo creo, producimos banana, por ejemplo, en Ecuador, banana, y esa banana es exportada a Europa. Entonces los mercados, yo el otro día oía que el saco, el tal, yo no sé cuál será, a $6 el paquete ese grandote. Y yo decía, wow, y vaya con $6. ¿Eh? O sea, no sé, o sea, es una dinámica que hay que entenderla muy bien. ¿Ok? Bueno, entonces, actividades económicas, entonces tenemos la importancia de qué actividades se dan allí, cuáles son los sistemas productivos, cuáles son los mercados, cuál es el nivel de producción, dónde están localizados. Tienen las vías para sacar esa producción. Se produce la conectividad de los espacios de producción con los mercados. ¿Cuáles son los principales mercados de esa conectividad? ¿Cuál es la población económicamente activa que hay allí? ¿Está la población económicamente activa preparada para el desarrollo de esa centralidad económica? ¿O tenemos que generar unos programas que formen la gente que va a ir a trabajar en esas actividades económicas que queremos reactivar? ¿Okay? O sea, que no quedamos solamente en datos, sino que es ir más allá. Esa anécdota que ustedes echan, pues esa es la realidad territorial. Y cuando hacen los planes, eso tiene que quedar plasmado en esos territorios, en esos instrumentos.
Eso debe entenderse en ese instrumento. ¿Qué está pasando allí? ¿Cómo se están dinamizando? ¿Cómo se están integrando? ¿Por qué esa lucha que se está dando allí? ¿Por qué los conflictos de uso entre la minería y el uso protector? Si el uso protector fuera muy rentable, la gente no se metería a la minería. Pero la rentabilidad la está dando la minería. ¿Cómo le digo yo a la gente que no haga minería cuando es un recurso que está allí? Y es un recurso que está más activo que el mismo uso protector. La gente no va a dejar de comer por proteger los bosques. La gente se mueve para satisfacer las necesidades básicas. El que tiene hambre busca cómo comer. Y eso va a ser así en todos los territorios. Entonces de allí aparecen los conflictos de uso. Usos residenciales con personas que montan, qué sé yo, talleres de, y yo siempre doy el ejemplo de la tonería y pintura, donde reparan carros y martillan todo el día y pintan. Eso contamina toda la zona residencial. Y sin embargo se da ese conflicto de uso, ¿no? Y así hay innumerables conflictos de uso que se van generando, ¿no? Dime, vayan ustedes hablando porque a veces no los veo yo aquí porque tengo la... ¿Quién me Doctora, pide? Ajá, ¿cómo está? Buenas Juan noches. Pablo, Pilco y Susana. Dime. Sí, doctora, justamente en esta dinámica del territorio, entender el territorio urbano de lo rural, me quedó esa duda de en qué parte lo rural se desprende del urbano y empieza a ser el urbano tal vez más importante desde el punto de que se le da más jerarquía a los territorios urbanos y a los territorios rurales se les deja un poco de, como que de lado. Y bueno, y ahora que está en boga el tema del turismo, sobre todo se les dice, bueno, el municipio declara que se va a hacer turismo en el cantón, pero la mayor parte de los recursos turísticos o atractivos turísticos están en las zonas rurales. Sí. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo entender esa dinámica del urbano, de lo rural? ¿Y cuál viene a ser un territorio con más fuerza? ¿O lo urbano o lo rural? ¿Qué importa más, el equipamiento o los recursos naturales que tiene el territorio rural? Bueno, en la teoría, tienes que quitar el micrófono, el que lo tenga activo, porque si no se produce eco. Ajá, ahora sí. Tenemos en lo rural y urbano, hoy en día se toma como dos, como el continuo, o sea que debe haber una integración espacial entre lo rural y lo urbano. Lo rural es la seguridad alimentaria para las áreas urbanas. Eso complementa. ¿Cuál es la realidad en los países nuestros? Que en las áreas rurales las políticas son muy débiles. Entonces los equipamientos, el apuntalamiento de políticas que incentiven la producción agrícola en los campos, pues no es la mejor. Entonces las áreas rurales están muy abandonadas, entonces se produce eso, no hay vías, por ejemplo. Entonces el que vive allá está aislado, no puede acceder a la salud, va a los centros educativos, llegan hasta primaria y no pueden seguir estudiando, y se crea toda una serie de condiciones. ¿Okay? Entonces las áreas rurales no tienen los equipamientos y los servicios que deberían tener, porque el área rural es el que abastece de toda la seguridad alimentaria para los centros, para los asentamientos humanos. Y debería haber una complementariedad. Yo siempre he oído que la agricultura, la rentabilidad de la agricultura a la larga no es tan buena y que generalmente está subsidiada por los gobiernos. Entonces, a lo mejor una inversión que no es tan rentable a los países nuestros, pues no les parece, ¿no? Entonces, no, las áreas rurales en nuestro país prácticamente están abandonadas, o sea, no se les da la importancia que tienen. Pero en la teoría, las áreas rurales y las áreas urbanas son complementarias y no se establece una diferencia entre urbano y rural. Y para que vean que eso de urbano y rural en los PDOT le ponen énfasis. Tiene que decir qué es lo urbano y qué es lo rural. Entonces nosotros lo hacemos. Este es lo urbano
y esto es lo rural. Y ya desde esa afirmación nosotros ya establecimos la diferencia urbano-rural, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre lo urbano y lo rural? Es la densidad. Cuando nosotros venimos de territorios rurales, las parcelas, los predios son inmensamente grandes y las vías, la densidad viaria es muy baja. Es una vía que va conectando unos predios gigantes que son fincas, que son haciendas de diferentes tamaños, ¿no? A medida que te vas acercando hacia las áreas de los centros de servicios rurales o los centros urbanos, esa densidad viaria y esa densidad de las parcelas espacial comienza a aumentar porque se produce un fraccionamiento de esas grandes parcelas, se van volviendo parcelas pequeñas. Si ustedes ven la imagen satelital de sus cantones y se meten en sus áreas urbanas, van a ver que hacia la periferia esas grandes parcelas empiezan a subdividirse en parcelas más chiquitas. Y eso nos está indicando a nosotros de que eso se está transformando en un área de mayor densidad espacial, viaria y de edificaciones y de parcelas. Es decir, que lo que nos diferencia de lo rural es la densidad que se produce entre un espacio y otro y el uso que se establece. Porque el uso rural pues está dedicado a diferentes actividades que están vinculadas con grandes espacios. Y los usos urbanos están vinculados con unos usos que se desarrollan en parcelas de tamaño más pequeño, ¿ok? O que son más concentradas. Pues es otra dinámica completamente distinta. Pero lo que debemos tomar en cuenta es que lo urbano y lo rural no debe separarse. Lo urbano y lo rural se complementan. La seguridad alimentaria de las ciudades y de los centros menores está en los campos. Y las ciudades y los centros menores proporcionan los servicios a estas ciudades, a estas áreas rurales. Las áreas rurales deben contar con accesibilidad, buenas vías. Las áreas rurales deben tener equipamiento, deben tener escuelas, deben tener salud, deben tener centros recreacionales, deportivos, etcétera, para que la gente no migre. Mientras no se dan las condiciones en los campos, la gente se va a las ciudades. Así vemos en Chaguarpamba cómo vivía el 80% en el año 2010 en el campo, y hoy en día más del 50% está en el área urbana, en Chaguarpamba. O sea, la gente se ha salido del campo simplemente porque en la dinámica del campo, que es la subsistencia de ese cantón, es muy precaria. Entonces, si no se crean las condiciones, la gente no tiene cómo vivir. Y la pobreza hace que la gente migre a donde puede sobrevivir. Y entonces nosotros vemos los desplazamientos de la gente de los campos hacia las ciudades, hacia los centros donde están los servicios, porque allí tienen luz, tienen agua, tienen aseo, tienen la bodega que les vende tal, y en cierta forma consiguen un empleo que les ayuda a sobrevivir y cubrir las necesidades de su población. Mientras no haya los equipamientos en el campo, la migración campo-ciudad va a ser inmensa. Ahora, si se hace una política de hacer crecer la producción agrícola, sería muy distinto, ¿no? Ok, o sea que nunca debemos separar urbano-rural y deben ir políticas hacia lo rural. Ahora, la rentabilidad en el campo es atractiva para los gestores. O sea, incentivar la agricultura sería hacer, no sé, hay que pensar en política, los especialistas en el área de economía. ¿Cómo podemos nosotros reactivar las zonas rurales para que minimizar el movimiento migratorio desde el campo hacia la ciudad o hacia los centros de servicios rurales, ¿no? Ajá, Susana. Sí, doctora, buenas noches, compañeros, Buenas buenas noches. Uh-huh. Justamente con lo que usted menciona, doctora, sobre el tema de las relaciones que debe haber campo-ciudad, quería un poco acotar ahí que si bien es cierto, uno se hace un análisis de los diferentes modelos de desarrollo, de los diferentes procesos de planificación, que a la larga vemos que no han logrado parar esta migración que se ha dado desde la parte rural hacia la parte de las ciudades o a los centros urbanos. Entonces mi pregunta, bueno, más que mi pregunta era más bien
cómo es ir superando estos obstáculos, porque para mí es un gran desafío. Si bien es cierto, o sea, tenemos que tener otra mirada del territorio, esa mirada integral, pero las mismas políticas a nivel nacional siguen siendo implementadas para fraccionar el territorio. Justamente, por ejemplo, en el caso de Chahuarpamba, usted ve que tenemos la vía súper buena desde Loja a Chahuarpamba, pero esa vía corta el territorio, la parte alta, la parte media y la parte baja. No hay una integración, no hay una verdadera dinámica del territorio que nos permita apostar a un proceso sostenido, a un proceso de planificación que sea desde las propias capacidades endógenas. Porque si bien sabemos, por ejemplo, este corredor Chahuarpamba, parte de Olmedo, tiene un ecosistema clave para poder tener, por ejemplo, cafés de especialidad, café de altura. El hecho de que la provincia de Loja esté ubicada en los Andes Bajos, ya donde hay otra formación de varios ecosistemas, no solo uno, tenemos muchos. Entonces, ¿cómo desde ahí, o sea, se puede como hacer incidencia en los territorios para poder cambiar estas dinámicas? Porque por más leyes bonitas que las tengamos, por más buenas intenciones, siguen siendo vistas desde arriba, siguen siendo puestas desde arriba por los intereses grandes. Por ejemplo, vamos viendo que la provincia de Loja, años históricamente ha sido minera. ¿Y qué desarrollo ha traído para nuestra provincia? Nada. Sigue habiendo pobrezas, sigue habiendo niveles, pobreza por necesidades básicas insatisfechas, y lo otro es que no se han generado realmente dinámicas sostenibles. En vez de apuntar a un proceso extractivo que a la final, a la larga, va a generar o está ya generando problemas ambientales, problemas sociales y problemas económicos, ¿por qué no se apunta, por ejemplo, al tema del turismo? Con toda la potencialidad que tiene esta provincia, ¿por qué no se ha logrado incidir en las agendas zonales? Que claro, obviamente este proceso de regionalización nunca tuvo éxito, fue un fracaso, desde mi punto de vista nunca hubo integración como tal, por eso el Oro nunca va a haber como una alternativa a aliarse con Loja. Ellos están pensando más bien articularse a Guayaquil, Zamora. ¿Qué identidad, cuál ha sido el imaginario o qué ideario ellos tienen, sabiendo de que su mayor población es netamente indígena y donde los shuars tienen otra forma de visualizarse en el territorio? ¿Cómo es lograr un poco trascender esto para desde que nosotros estamos ahora en esta maestría, cambiar un poco ese chip de la planificación y realmente adentrarnos en lo que realmente quiere el territorio, pensarnos o situarnos como parte del territorio? Justamente lo que usted decía, a mí me gusta que se visualice el territorio como ese entramaje, ese tejido social que tiene que generarse para poder generar grandes cambios, porque por un lado está el gobierno, pero si los que estamos en el territorio no empezamos a cambiar nuestra visión, no se va a sostener en el tiempo. Eso era, doctor. Pues que la respuesta la tienes tú solita. Cuando construyes estas regiones, que es la zona 7, pero no le meten una vía que conecte de Machala a Loja, del Loro a la provincia del Loro, una buena vía, ya ahí se rompe toda posibilidad de dinámica de cómo funciona. O sea, ahí unieron para lograr la integración este-oeste del territorio, pero la dinámica no se produce porque no existen las condiciones para hacerlo. Cuando tú tienes un aeropuerto como Catamayo tan débil, que si sale un vuelo, que no sale, que se hizo, que si llegó, que el viento sopló, que no sopló, que salió, que no salió, ¿no? Tú estás debilitando la conectividad. Entonces Machala, su dinámica en Machala, que es un centro organizador de la zona 7, tiene conectividad con Guayaquil. ¿Dónde está el puerto hacia Guayaquil? ¿Quién es el San Carlos y el otro puerto? Entonces, ahí se ve claritico cómo son las vías de ahí para allá. Son unas vías mucho más amplias, de mejores condiciones. ¿Cómo es la vía entre Machala y Loja? Eso es una vía que yo por lo menos cada vez que me monto en el autobús voy así como que prefiero dar la vuelta por Cuenca. Yo me voy hasta Cuenca y de Cuenca me voy a Guayaquil o a Machala. Porque es que es una vía
que no es propicia para el intercambio de bienes. O sea, los hay, pero no puede llegar o no incentiva ese intercambio de bienes, de personas y de servicios. ¿Cómo es el turismo? Loja tiene, la provincia de Loja, y si nos vamos más allá, Amazonas y todo eso, tiene un montón de atractivos turísticos. ¿Cómo llegan los turistas a estos territorios? Venir a Loja es dificilísimo. Para los que venimos de afuera lo sentimos mucho, o sea, cuando tú llegas y dices, wow, tengo que meterme 10 horas de viaje hasta Loja, porque el aeropuerto de Catamayo no funciona. Hay un solo vuelo, el pasaje es carísimo, más caro que unos vuelos internacionales. O sea, unas condiciones que tú dices, ¿cuándo se va a dinamizar el territorio? Entonces, ¿de qué vive Loja? De servicio, de la administración pública, que entra desde un gobierno central. Pero la dinámica como tal no se genera porque, no, y tú lo dices, hay una producción, hay un eje cafetalero, ¿verdad? Y ese eje entre Chaguarpamba y ¿cómo se llama? Catacocha. Olmedo, Paltas, y el otro eje también Quilanga, Calvas. Bueno, y ahí tienes todo un eje, pero ¿cómo lo dinamizas? Sí, es que vuelves otra vez, ¿cuáles son los elementos que necesitamos para generar flujos entre los territorios? Si yo quiero conectar el puerto de Guayaquil o de Santa Rosa con la dinámica de Loja, yo tengo que crear las condiciones para que nos podamos conectar. ¿Cómo saco yo la producción de aquí para allá? Y si saco producción, la voy a sacar hasta cierto nivel que me permita la vía que existe. ¿Ok? Yo sé que hay unos intercambios que llevan desde Zamora, de la producción minera, que llega hasta Machala y hacia allá. Yo he oído a la gente que habla que pasan muchísimos camiones cargados de tierras con minerales. Bueno, ¿y qué lo dinamiza? Esos núcleos de producción de dinero, de dólares. Y entonces la gente sí está dispuesta a llevar el camión para allá y aguantarse esa vía porque le está haciendo rentable. Es lo que lo mueve. Pero a la final lo que sale de la minería no se queda acá en el territorio, seguimos viendo los pueblos abandonados, o sea, no se ha generado, desde mi punto de vista. No se generan dinámicas. No se genera dinámica, más bien es una explotación, es una violación de derechos humanos porque no se respeta el derecho de los, en este caso de las comunidades, pueblos y nacionalidades, sus derechos colectivos, su derecho al territorio que lo ampara la Constitución. Y el mismo Código Orgánico Ambiental ahí dice que las áreas protegidas no pueden ser explotadas. Y también, yo diría que también una falta de compromiso de buenos gestores y que sean muy transparentes en sus gestiones y que tengan conocimientos claros hacia dónde deben ir las políticas. Y tampoco tenemos gobernantes claros. Por eso, si esa gente estuviera clarita, se hiciera un esfuerzo vinculando lo nacional con lo regional y lo local para construir las vías que necesita para dinamizar el territorio. Pero si desde aquí no hay las presiones de los que gestionan para que esos equipamientos de red se construyan, el aeropuerto ahorita, TAME ya no va a volar, entonces, ¿quién va a volar? ¿Quién va a hacer los vuelos? ¿Quién va? O sea, ahora es menos la conectividad que hay, ¿no? Claro, yo pienso que también como ciudadanos... Un fraccionamiento del territorio, lo mismo que pasa en los cantones, pasa a nivel de provincia. Y el desarrollo de Ecuador está anclado a 3 núcleos, que son Quito, Guayaquil y Cuenca, que son los que se dinamizan y que tienen sus conexiones, tienen sus vuelos, tienen hasta vuelos internacionales, llegan de Cuenca a Quito, ¿no? Avianca, que ya se declaró también en quiebra, ella hacía vuelos Quito-Cuenca. No sé si va a seguir volando o no, pero ellos se declararon en quiebra. Entonces, ahí tú ves como la dinámica. Tú te vas para la zona de Cuenca, de ahí para arriba, y tú ves como por esas vías van, pero cantidades de carros andando a altas velocidades, hay flujos. Tú te vas por aquí, de Loja a Machala, y cuánta gente encuentras por el camino. O sea, solamente con ver los territorios tú te das cuenta por qué se encuentra. Loja es una ciudad súper aislada.
La provincia de Loja es difícil de acceder por todas partes. Es muy aislada, la accesibilidad, el relieve limita la accesibilidad, pero además del relieve no existen las infraestructuras en red que conecten este territorio con el resto del país. Y entonces tú ves cómo los procesos que se dan aquí en la provincia de Loja son completamente distintos al resto del país. Entonces el desarrollo, el bienestar se está concentrando en el norte del territorio ecuatoriano. Exacto, son territorios diferentes. Ajá. Aquí Andrés. Doctora, bueno, yo quería hacer una pequeña reflexión y pregunta a la vez, porque en el tema, digamos, de accesibilidad a los servicios, digamos, de este tema de equipar con vialidad, con telecomunicaciones, los territorios, ¿no? Para que obviamente sean parte de esta nueva forma de gestionarlo, como usted lo indicaba. Eso significaría, digamos, bueno, es lo que creo yo, ¿no? De que toda la gestión de este tipo de infraestructuras debe ser manejado desde el Estado. O sea, debería ser un tema público, porque bueno, aquí en el país, no sé si usted se ha fijado, hay un poco de discrepancias de que debe ser, digamos, manejado por el sector privado, algún tema de telecomunicaciones sobre todo, alguna serie de empresas que deben empezarse a privatizar también, incluso las de energía. Pero digamos, la inversión finalmente no se maneja desde un punto de vista de rentabilidad por parte del Estado, sino que más bien es un tema de servicio social, de atención a la población. Digamos, en ese sentido, en un territorio podría decirse que eso no podría ser manejado por una empresa privada, porque no encontraría rentabilidad en algunos lugares que se verían prácticamente afectados y prácticamente marginados nuevamente. Entonces, sobre eso yo tengo un poco de inquietud. Y bueno, también les escucho conversar un poquito sobre Loja y mi inquietud viene un poquito porque, bueno, yo habito por Ambato, digamos, por el centro del país, y me pregunto, digamos, cómo se va integrando digamos, estas ciudades que prácticamente se encuentran en los perímetros del país y que, digamos, en la parte económica, no sé cómo es que va jugando su rol. O sea, no sé si es que, por ejemplo, con este asunto que está pasando, prácticamente habría algún inconveniente, digamos, en el desarrollo de de las ciudades que están en la periferia y que están fuera de esta lógica que usted mencionaba, ¿no? De las ciudades centrales como Quito, Cuenca y Loja, diré, y Guayaquil. Entonces, esas dos preguntas, esas dos dudas tengo. ¿Quién debería manejar, digamos, prácticamente este tema de las telecomunicaciones, el asunto de la vialidad, el asunto de la energía, el sector privado o público, y prácticamente qué papel juegan las ciudades que están en estas condiciones que le comentaba? Entonces, no sé si tal vez me podría dar un comentario sobre eso. Bueno, yo no soy especialista en eso, pero existen dos tendencias. Una tendencia es a la privatización de los servicios y otra tendencia es a que el Estado las tiene que administrar. Una de las razones por la que los que quieren la privatización se mueven en que el Estado es ineficiente, en el sentido de que el Estado no es una empresa que administra y gestiona esos recursos de una manera eficiente, ¿no? Mientras que la empresa privada, al verle rentabilidad, a lo mejor presta un servicio mejor. Sin embargo, la privatización también puede llevar a que se vuelva solamente invierto en aquellos espacios que me sean rentables y los territorios que no me sean rentables, pues no les doy el servicio. Y lo otro es que, o sea, se va a mover más por el principio de la rentabilidad. Entonces son dos posiciones que vienen presentándose ya desde hace años, donde hay una lucha en que si se hace por un sistema privatizado o se hace por un sistema del Estado. Hay muchos países que ya han privatizado. En Venezuela se privatizaron todos los servicios en la época de la descentralización, en la década de los 80, 90. Sin embargo, cuando llega Chávez, Chávez vuelve a quitarle a todos y ellos se ponen a administrarlo. Hoy en día en Venezuela no hay servicios y no hay equipamiento porque los acabaron toditos porque no hicieron las inversiones y se robaron la plata. Entonces,
¿Cuál es lo mejor? Yo no sabría qué decirte, porque sin embargo, o sea, lo que yo he vivido en la realidad de Venezuela es terrible, ¿no? Se supone que los gobiernos hacen estos planes para visualizar cuánta energía debe aumentar de aquí al año 2030 porque va a crecer tanto la población. Esas inversiones nunca se hicieron y el dinero fue desviado hacia otro destino, ¿no? Entonces, doctora, ajá, tal vez, diga. doctora, una salida sea las asociaciones públicos-privadas que están rindiendo en algunos municipios pequeños frutos. En el caso de Cuenca, la empresa EMUVI, por ejemplo, tomó a la par y empezó un proceso de urbanización en viviendas de interés social y vivienda pública que va en auge y que es un referente a nivel nacional. En Guayaquil mismo las concesiones de las vías, poniendo peajes y todo, entonces puede ser una alternativa esas asociaciones públicas privadas con los municipios. Sí, eso era lo que le iba a comentar, que hay una tendencia a que los territorios, los equipamientos y los servicios se manejen bajo empresas mixtas, una gestión mixta, que sea privada y Estado. Y entonces existe esa regulación. Eso también se está dando en el mundo, esa combinación, ¿no? Y en ciertos lugares son exitosos, en otros no es exitoso, porque es que todo depende de quien llegue a la cabeza de esto, y si realmente tiene un compromiso con hacer algo bueno o una persona que viene buscando beneficios particulares. Y terminan muchos proyectos destruidos, o sea que no logran salir adelante, ¿no? Entonces, pero eso existe, eso de que dice Alejandro, fue el que le dijo. La empresa mixta, la gestión mixta es una tendencia que hay en las nuevas tendencias del enfoque del desarrollo local, que se produzca, y además que los estados tampoco pueden con todo, o sea que necesitan el apoyo de la empresa privada oriente sus esfuerzos también a la satisfacción de las necesidades de la población, ¿no? Sí, doctora, yo le decía porque también, por ejemplo, en esto que pasó con el coronavirus, uno de los servicios que prácticamente se entraron en esta discrepancia de qué debería ser es la salud. Entonces se veía que, por ejemplo, los países que manejaban un sistema de salud prioritariamente privado, la gente prácticamente no tenía acceso al tratarse con esta pandemia, ¿no? Entonces el mismo presidente de Francia decía, bueno, creo que sí, efectivamente el sistema de salud debe ser público. Entonces el momento en el que se ve ese tipo de cuestiones, uno ya se pone a preguntarse, ¿realmente siendo privado es accesible para todos o no? Porque ahí estaría nuevamente generando inequidades territoriales, ¿no? En el tema de accesibilidad a servicios. Entonces creo que eso también habría que pensarlo un poquito. Y el ejemplo en la educación. Ahorita los niños de los colegios y de ciertas escuelas están recibiendo formación y van a lograr su año, pero hay cantidad de niños que quedaron fuera del sistema educativo porque no tienen conexión. Y en la plataforma que estableció el gobierno, que a mí me parece que es bueno y todo, pero no está accediendo todo el mundo. O sea, hay cantidad de niños que no tienen computadoras, no tienen tablets, no tienen cómo pagar un internet, no hay centros de telecomunicaciones en los pueblos más pequeños y más alejados. Toda esa gente está excluida ahorita. Las transformaciones que vienen ahorita van a crear desigualdades muy profundas. Está en que hayan unos buenos gobernantes para que orienten las políticas que minimicen esas desigualdades, porque la exclusión va a ser muy grande. En las universidades ya se habla de que van a sobrevivir las universidades más competitivas y van a acceder los que tengan plata. Las universidades de los estados, hasta dónde, con la recesión económica, hasta dónde los gobiernos van a poder seguir manteniendo las universidades públicas. O sea, imagínate cuando hablan de Ecuador que perdió el 50% de su presupuesto, 12.500 millones de dólares dejaron de entrar al país. O sea que la crisis de la recesión, la crisis que viene es muy dura. O sea, volver a reactivar 12.500 millones es una cosa lenta que no se va a dar de inmediato porque estamos conectados de manera global. Todos estos mercados que son internacionales tienen que volver a empezar y van muy lentamente porque el coronavirus los tiene frenados a toditos, ¿no? O sea, es una cosa muy complicada y la recesión es internacional.
Y la gente se tiene que preparar para eso. O sea, la gente decir que es que me quitaron, que no me dieron, que no, es que no va a haber, es que no va a haber para nadie. Va a ser muy difícil, ¿no? Y a eso se le suma la gente que no administra de manera clara y transparente los recursos, entonces complica mucho más la situación que se vive ahorita en los países nuestros, ¿no? Ok, ¿quién más quiere conversar? Mira, ya son las 9, creo que son las 9, las 8:03, y como tienen que buscar bebé y eso, no sé si lo dejamos aquí, y con esto ya seguimos en la mente de ustedes, queda reflexionando esto que hemos conversado, si quieren hacer alguna pregunta, y seguimos la semana que viene con, continuamos analizando todo este proceso de armar el documento de los PDOT a nivel cantonal. ¿Alguna pregunta? Nora, Nora está activada. Sí, Alejandro, ajá, sí, dime. María Gabriela, quería ver si es que es posible, pero Ajá. algunas láminas que tú nos pasas es de el PDOT de Nangaritza de enero del 2020. Sí. He buscado en las páginas del cantón y de algunas otras y no encuentro ese PDOT, no debe estar publicado. No. No sé si es que tú lo dispones un poco para nosotros tomar algunas referencias de la metodología que ahí se está dando, que es la última. Ajá. Sí. Si nos puedes ayudar con eso o todavía no es un documento público, no lo sé. No es público y lo estará en discusión. Lo que pasa es que como yo participé allí, pues, y también está por ahí Lucía, también estuvo allí, pues tenemos los recursos como para ilustrar y dar ideas, ¿no? Pues el cuentico nos lo echará Luis, el equipo de Nangaritza cuando les toque presentar, ¿no? Ahí aplicamos esta metodología que yo le estoy contando, que es la misma que aplican todos, pero ¿dónde está la fortaleza? Es en entender la interpretación y la noción de propósito de cada componente que analizamos. Que no es un inventario de datos, no es un inventario de poner ahí el clima, la temperatura, no. Ese clima es bueno para producir papas, eso lo tenemos que decir ahí. Sí, justo eso es lo que tú nos presentas, nos da muchas luces de relaciones. Sí. Y eso es lo que la mayoría de PDOTs no las tienen. O sea, presentan, yo que sé, un mapa de isotermas, de isoyetas y punto. Sí. Los mapas o los gráficos que nos indicas en tus presentaciones, más bien esos son elementos casi referenciales y van más allá, o sea, ¿por qué este clima impacta en el área, en el territorio y qué posibilidades o qué potencialidades me da? O sea, esa parte es mucho más rica que en la mayoría de PDOT. Por ejemplo, yo conversaba mucho con el profesor que va a venir a apoyarnos en la parte biofísica. Y conversamos, por ejemplo, en la herramienta del cambio climático. La herramienta del cambio climático, por ejemplo, es una herramienta que se exige aplicarlo en todos los ámbitos territoriales. Y resulta que el cambio climático es global. Es global y tal vez ¿cuáles son los impactos sobre los territorios nuestros? Cuando hablamos a nivel de ciudad, de centro, ahí ya el cambio climático, lo que se habla es de clima. De clima urbano. Voy a cerrar aquí, silenciar. Ajá. Es de clima urbano, ¿no? Porque el clima urbano se les activa a Nora y Lenny, se les activó el micrófono. Entonces entra toda la voz de la casa. El clima urbano, ya cuando hablamos de ciudad, pues hablamos son de climas urbanos y esos cambios que se vienen manifestando y que necesitan una adecuación, pero es un análisis ya desde el punto de vista de las edificaciones, del albedo, del confort climático, cómo ha cambiado a través del tiempo. Y entonces la guía se vuelve tan rígida y todos aprendemos a hacer eso sin pensar en que si eso está siendo efectivo o no en el momento del análisis de ese territorio, ¿no? ¿Qué nos interesa de ese clima? ¿Qué es lo más interesante de ese elemento hidroclimatológico? Entonces,
hacia allá es que nosotros nos sentamos a conversar de hasta dónde puede, esas guías tienen que tener esa noción de propósito, decirle al que hace el libro, mire, con nosotros, con esto, lo que queremos es que nos digan esto. ¿Ok? Por ejemplo, que nos digan que ese clima es propicio para montar las plantas eólicas de generación de energía sostenible. Eso es muy interesante, porque ya no es decir que hay tanta precipitación, que hay tanto viento y que hay tanta temperatura, sino que ahí hay unas condiciones favorables para producir energía. Eso es muy bueno para ese territorio. O que nos digan, mire, la precipitación es tan elevada que las crecidas en los ríos que atraviesan esa zona producen una área donde no debe meterse la gente. Eso tiene que decirnos ahí porque hay zonas de inundación. Eso es clave. Entonces, eso nos lo tiene que puntualizar en esas guías. No es describir datos y datos y datos y datos, y todos vamos aprendiendo eso y todos, hasta los alcaldes piden que le metan datos y datos y datos y datos, que a la final se vuelve lo que yo llamo una enciclopedia sin ninguna noción de propósito, ¿no? Entonces, como más esa interpretación de qué es un territorio, qué dinamiza un territorio, cuáles son las funciones que cumple ese territorio, ese que yo estoy analizando, cómo le doy yo soporte, cómo le doy recursos, cómo canalizo la contaminación, los efluentes dentro de ese territorio. Eso lo tenemos que decir en esos libros, ¿no? Y Sofía es testigo de que yo peleaba muchísimo, de que cada 5 minutos llegaban, tengo el cuadro de no sé qué. Yo decía, wow. Llegamos creo que como a 700 páginas en ese libro. Entonces, después la gente va a leer el libro y no consigue nada de tanta información que hemos metido. Entonces, bueno, es un ejercicio. Yo lo que quiero es que levantemos la información con nociones de propósito y que siempre estemos visualizando cómo dinamizar ese territorio, cómo esos recursos inactivos que tengo allí, yo los activo para generar. ¿Cómo le digo yo a un alcalde? Vamos a dar microcréditos para que se monten pequeñas empresas relacionadas con el turismo y vamos a meter una línea de transporte que va a conectar a estas microempresas con los sitios que son potenciales de demanda turística. Ese es bien, ese es interesante desde el punto de vista económico, ¿ok? De la economía, de reactivación de las economías. Si es agrícola, bueno, ¿cómo yo activo esa agricultura? Vías, necesito meter vías, necesito integrar el territorio. El alcalde tiene los recursos para activar esas vías, ¿no? Ahí es donde viene la otra pregunta. Con los recursos que tienen los alcaldes, ¿hasta dónde pueden gestionar en 4 años este tipo de debilidades que tienen estos territorios? Son infraestructuras que necesitan el apoyo regional y nacional. Y por eso se habla que son vinculantes las gestiones. El regional tiene que estar vinculado con estos territorios locales o estos territorios no van a poder salir. El presupuesto tiene que estar orientado a mejorarle la calidad de vida a la gente en el interior. Si no, se va a seguir concentrando la riqueza en estas 3 grandes ciudades. Y en el resto del país se va a seguir generando territorios que no generan riqueza y la gente vive en pobreza. Entonces, después todo el mundo quiere irse para esas zonas, ¿no? Que es donde hay empleo, hay vivienda, hay servicios, hay equipamiento, hay vías. Y hay unas dinámicas territoriales muy distintas a las que podemos tener en estas ciudades. Loja es muy tranquila, muy, muy tranquila, como para nosotros los que estamos más avanzados en edad. Pero joven, yo siempre digo, joven en Loja sale corriendo, ¿no? Ok. Ajá, Susana, ¿quieres decir algo? Sí, justamente quería hacer un aporte en esto de lo del cambio climático, porque justamente yo estoy enfocando mi proyecto de tesis para esto del cambio climático, porque la verdad sigue siendo que en los lineamientos siguen siendo elementos macros que no permiten en realidad recoger la esencia o la importancia del cambio climático en el territorio.
Yo creo que hay uno de los aspectos fundamentales y justamente una de las cosas que me ha motivado a hacer esto es no perder esa relación que tiene de complementariedad del territorio. Aunque cada GAT tiene sus competencias, sin embargo, el tema del cambio climático nos afecta a todos. Justamente, por ejemplo, la capacidad adaptativa, la capacidad que debe tener el municipio para enfrentar los riesgos, cómo yo estoy garantizando de mantener agua. Si bien es cierto, los de la ciudad toman el agua potable, pero el agua está arriba en los nacederos de agua, en las montañas, donde yo debería cuidar eso, donde yo debería establecer un modelo de gestión articulado y diferente. Y lo otro es saber que, por ejemplo, en casos especiales donde se concentra la mayor población o la mayor actividad, en este caso ganaderas, cómo yo puedo mejorar esa capacidad adaptativa que tiene este sistema de producción en mi territorio y cómo eso se traduce en información, como usted dice, que sea digerible, que sea entendible. Justamente decíamos, a veces los mapas se constituyen en un bonito gráfico, pero no son entendibles para la gente. La gente no los logra entender. Entonces, es cómo trascender, cómo realmente estas herramientas deben convertirse en herramientas lúdicas, en herramientas prácticas para la gente, porque a la final podemos tener un hermoso plan, pero si la gente no lo logró internalizar, no lo logró acoger, empoderarse como tal, vamos a seguir haciendo las mismas planificaciones que se ha venido dando desde muchos años atrás. Y yo creo que ese es uno de los retos, empezar a cambiar esa mirada de que hacer muy esquemáticos o cuadrados en las cosas como se plantean, sino más bien ver cuál es realmente la vocación del territorio y cómo eso yo lo utilizo para poder generar un proceso de gestión o un modelo de gestión único en cada cantón. Si bien es cierto, Loja tiene 16 cantones, pero cada cantón tiene su potencialidad y su vocación propia. Eso era, doctor. Sí, eso es verdad. O sea, ¿cuál es la vocación que tiene mi territorio? Nangariza es protector por naturaleza. Es protector. Sin embargo, el uso protector no le da de comer a esa gente que vive en Nangariza. ¿Qué actividad es complementaria al protector? Turístico. Entonces hay que meter, incentivar y orientar esfuerzos a reactivar el turismo. Y para eso tiene que meter vías y ver cómo vas a llevar a la gente desde Guayaquil a Nangariza. O sea, hay que verle cuántas horas tiene que recorrer eso. ¿Cómo van a llevar a la gente hasta allá? Y se la llevan en avioneta, como decíamos el otro día, y creamos unas pistas donde la gente pueda llegar allí y ahí los reciben y les muestran su territorio. Ese puede ser una fuente de recursos. Y eso va a atraer gente a ir a montar allá hoteles buenos y a empezar a traer grupos internacionales. Pero hay que crear el enlace, el movimiento, ¿no? Entonces, el cambio climático es algo muy nuevo todavía. De todas maneras, él es geógrafo, Omar Guerrero, él es geógrafo y él puede orientarles mejor en este sentido porque lo maneja mucho mejor. ¿Tú qué profesión tienes, Susana? Yo soy ingeniera agropecuaria. Ah, ok, o sea que tú manejas bien eso, ¿ves? Y cuando decimos adaptabilidad es una palabra que hay que estudiarle y decir, bueno, la adaptación es a nivel local. ¿Cómo hablo yo de cambio climático y hablo de adaptabilidad, no? O sea, tiene que haber ahí algo que nos une y diga, oye, yo voy el clima urbano, el clima de los centros poblados, de los asentamientos, y cuáles son esas variables que yo puedo estudiar allí que me minimiza esos cambios que se vienen dando. Por ejemplo, el meter cemento por todos lados aumenta las temperaturas, disminuye la percolación del agua en los suelos. Eso es un índice que hay que tomar. Y si con los tiempos nosotros vamos quitando la vegetación y vamos metiendo cemento, hay ciudades que el aumento de la temperatura y se dan lo que les llaman las olas de calor, los golpes de calor, las islas de calor. El incremento de la temperatura que hay a nivel mundial. O sea, hay dos términos ahí, la adaptación y la mitigación. Okay. La idea es de que, no se conciba que el cambio climático es solo por cumplir
lo que está en la guía de la guía de exemplares, sino más bien cómo realmente el municipio tiene la capacidad de asumir estos compromisos, porque es un compromiso a nivel internacional y a nivel nacional, porque ya está la estrategia, la determinación de contribución nacional para trabajar en adaptación y en mitigación. La mayoría de los gobiernos cantonales conciben el cambio climático solo como gestión de riesgo. La gestión de riesgo es un punto específico dentro del cambio climático, no es todo el cambio climático. Y en la próxima sesión yo les voy a dar la inserción de la gestión de riesgo dentro de la planificación territorial. Pero el rollo es que me falta tiempo para darles clases. Se me faltan horas. Ok. Entonces, bueno, con estas reflexiones y con este paseíto que estamos dando, pues espero que les haya sido interesante, que sí les haya servido, ¿no? Para ir, en estas conversaciones aprendemos todo. Yo aprendo de ustedes, por ejemplo, todo esto que me contaron de las comunidades, de las etnias, de las luchas por el territorio, esos son realidades territoriales y para que veas el entretejer de las relaciones. Esto que tú cuentas del cambio climático, todas esas visiones, uno ahí conversando va descubriendo muchas cosas, ¿no? Entonces el jueves que viene, pues seguimos con una dinámica de preguntas y respuestas. Yo le voy a traer un estado de caso, yo le voy a traer el Balsa. Voy a traer el Balsa para que analicemos un poquito qué está pasando en Balsa. Eso que tú decías, en las nacientes de agua, Balsa ha intervenido en las nacientes de agua con producción avícola. Y en las cabeceras, en las montañas, en las cimas, ha montado los centros de producción. Y para que vea cómo tiene que ver con el clima, los centros de producción avícola que han colocado en Balsa están ubicados en las montañas donde llegan los vientos y traen los malos olores a la ciudad. Así es. ¿Sí? La contaminación de los cauces de agua también. Y además, entonces, todo ese suciero de la producción agrícola baja por el río, que es el que inunda toda la ciudad, y después tiene unas condiciones geológicas y geomorfológicas de inestabilidad inmensa que nos trae, o sea, ese es un lugar propicio para estudiar cómo la inserción de los riesgos, cómo el riesgo es una condicionante, limitante para la ocupación del territorio, pero el hombre se pasa por encima y transgrede todo, colocándose en una situación de riesgo increíble. Claro. O sea, que es un lugar que en cualquier momento puede haber un desastre natural. Riesgo y también el tema de cambio de uso y gestión del suelo desde la parte, hay indicadores para ir determinando el tema de adaptación y mitigación ahí también. Exacto. De acuerdo a los sectores determinados en la Estrategia Nacional de Cambio Climático. Ajá. No sé si Patricio Silva está por aquí o no. Aquí estoy todavía. Ah, una preguntita. ¿Tú ese plan que dices que van a hacer un núcleo, un foco de desarrollo? Ajá, ¿tú podrías presentar la propuesta? Sí, si quieren la próxima clase yo hago la presentación, no hay problema. El jueves lo podrías presentar, porque como estamos en lo económico, pues sería interesante ver cómo es la propuesta, comenzando por la ubicación del cantón, que nos ubique dónde está ubicado, etcétera, y después de ahí, la propuesta, cómo creen ustedes que pueden formar un núcleo, y de ahí generamos una discusión. Chévere. Y aquí en el grupo hay unos economistas, hay 2 o 3 economistas que nos pueden... buenas. Yo también soy economista. Bueno, entonces ahí tenemos otro economista, entonces eso nos ayuda muchísimo a interpretarlo. Y ahí podemos hacer preguntas y generar una discusión en torno a ese tema. Entonces tú puedes traer una presentación para el jueves. La presentación para el jueves, no hay problema. Chévere. Bueno, muchachos, nos vemos el jueves, que tengan bonitos días, cuídense.
Quédense encerraditos en su casa en la medida que puedan. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, compañeros. Hasta luego, doctora. Buenas noches. Buenas noches. Que descanse, doctora. Muchas gracias. A la orden. Buenas noches. Gracias, doctora. A la orden. Buenas noches. Así.